Ya, habiendo terminado de leer el capítulo, ahora vamos a dar la explicación de este capítulo. Aquí vimos un rey, igual que Ezequías, muy parecido a Ezequías. Este rey, viendo las palabras por primera vez, las palabras de la ley, como podemos darnos cuenta acá, no estaban al alcance de todas las personas como en esta época. En esta época nosotros tenemos la Biblia, nosotros podemos consultar la Biblia cuando querramos. Pero en esa época sabemos que se escribía, en algunas ocasiones se escribió sobre teja, se escribió sobre tela, se escribió sobre cuero, sobre materiales que se iban a descomponer, materiales perecederos. La tecnología que hay ahora para el papel que tenemos en la actualidad es muy diferente a la tecnología que había anteriormente. Por consiguiente, anteriormente el material sobre el cual se escribía era un material que no duraba mucho. Por eso tenía que pasarse de un escrito a otro escrito a otro escrito, de un material a otro material. Lo mejor que hubo fueron los rollos. Antiguamente habían rollos. Esos rollos ya eran de papel, pero con todo y eso no era el papel que podía perdurar como el papel de esta época, que tiene un tratamiento químico muy fuerte. No es el papel, no es nada comparado con lo que tenemos en esta época. En esta época tenemos muchos químicos que hacen durar incluso la comida. Ya hemos hablado al respecto de cómo la industria alimenticia, pues lamentablemente está dañando la salud de las personas a costa de ganar más dinero. La Biblia lo dice claramente: raíz de todos los males, amor al dinero. Pero ese no es el tema del día de hoy. Aquí vemos cómo este rey, encontrando la ley de Dios, encontrando la palabra, en ese momento lo que había era el Pentateuco. Y sí, ciertamente también se escribieron las crónicas de los reyes de los hijos de Israel, de los hijos de Judá, porque había una división. Ya más adelante vamos a hablar también al respecto. En este caso, cuando el rey encontró, ¿qué pasó con el corazón del rey? El rey se humilló. El rey se humilló. No sé si se acuerdan lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y buscaren mi rostro y oraren, yo oiré desde los cielos y perdonaré y sanaré. Parece que fuera contrario a lo que está diciendo acá, porque aquí Dios está ratificando: lo que yo he dicho se va a cumplir. Pero hubo un corazón que se humilló. Hubo una sola persona que quiso encontrar el corazón de Dios, que quiso, con gran arrepentimiento de haber sido lo que él había sido, quiso ir en pos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dio la gracia. Aquí estamos viendo realmente esto que vemos con este rey. Es realmente el corazón que Dios está buscando para dar la gracia. Para dar la gracia, el mejor pasaje. ¿Sí? Hay muchos pasajes a través de los cuales podemos explicar la gracia, pero el mejor pasaje que podemos explicar, que podemos encontrar para explicar la gracia, está en Juan capítulo 8. Ya algunos saben, los primeros 8 versículos. También está Lucas capítulo 15, del versículo 11 en adelante, pero el de la mujer sorprendida en adulterio es el pasaje por excelencia ideal para explicar la gracia. ¿Qué es la gracia? La mayoría de las personas creen estar en la gracia. ¿Y cómo creen estar en la gracia? Únicamente porque pareciera que estar en la gracia es decir: yo estoy en la gracia, pero no es así. ¿la gracia qué es? Ya sabemos, la palabra gracia viene de gratis, viene de la raíz, de que tú no tuviste que hacer nada para tener. Pero este pasaje de la mujer sorprendida en adulterio es excelente para la explicación de la gracia. Este pasaje, precisamente en el video que hicimos unos minutos antes de empezar el en vivo, hicimos un en vivo, hicimos un video corto, el cual se titula precisamente La historia que mejor explica la gracia. Es la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Vamos a mirarlo. Está en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. La historia que mejor explica la gracia es este pasaje. Pero, ¿por qué hicimos ese video corto hablando de esa historia que es la que mejor explica la gracia? Porque resulta que hay una Biblia de una religión en especial. Hay una religión que tiene su propia Biblia. Ellos han modificado muchísimo han modificado la Biblia, tanto que le han quitado 50 versículos. De esos 50 versículos, 11 están seguidos, uno detrás de otro, que son los 11 versículos donde se explica la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Cuando les he preguntado a las personas de esta religión, porque las personas de esta religión que tienen una Biblia sin este pasaje, sin 50 versículos,
Cuando les he preguntado por qué no está el pasaje en sus Biblias de la mujer sorprendida en adulterio, escucho la misma respuesta. Curiosamente, acá, por lo menos en el lugar que me encuentro, la respuesta que dan es que en los originales esos versículos no estaban claros. Cuando las personas me dicen eso, le digo a la persona, ¿usted sabe cuántos manuscritos hay del Nuevo Testamento? Para poder decir que es que en los originales faltaban 11 versículos consecutivos. Imagínese un rollo. Antiguamente la Biblia no estaba numerada. Eso es algo reciente, algo que hace poco se hizo, de colocarle capítulos, versículos, para poder las personas encontrar más rápidamente dentro de la Biblia. Pero antiguamente no estaba así. Las personas tenían que leer todo hasta llegar a una parte específica. Imagínense que en un rollo donde esté escrito uno de los originales, que faltara un pedazo exactamente así. Un pedazo, o sea, que ustedes abran el rollo y las polillas se comieron así, exactamente así, en cuadro. Las polillas empezaron a comerse así, alrededor, de una manera rectangular. Hicieron un cuadrado perfecto las polillas. Hicieron un cuadrado perfecto quitando 11 versículos exactos. Versículo seguido, uno detrás de otro, uno detrás de otro. ¿Quiénes hicieron de esa manera? Entonces cuando me dan esa explicación y me dicen, no, es que las polillas, es que como anteriormente así se destruyó, entonces ¿cómo vamos a colocar una historia que está incompleta? Así me dicen. O una historia que no aparece porque se la comieron las polillas. Le digo a esa persona, ¿supieras que hay más de 24.000 manuscritos del Nuevo Testamento? En toda la humanidad no hay ningún otro documento que tenga más manuscritos. No lo hay. El único que tiene tantos manuscritos es la Biblia. El video que hicimos ayer precisamente hablamos al respecto. El segundo libro que tiene más manuscritos es la Ilíada de Homero. Homero escribió la Ilíada, la Odisea. El más famoso de Homero fue la Ilíada. El más famoso de toda la cultura griega ha sido la Ilíada. Y fue cerca a la época de nuestro Señor Jesucristo, a la época en la cual iban a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Cerca de esa época él escribió la Ilíada. Y la Ilíada, muchas personas enterándose de la importancia que tenían estos poemas, estos escritos sobre la guerra de Troya, ellos viajaron hasta Atenas, hacían viajes, duraban meses haciendo viajes, hacían viaje por tierra, por mar, y eran delegaciones enteras. Cuando llegaban a Atenas, ellos tomaban un copista, copiaban de los originales estaban celosamente guardados, y un copista escribía lo que estaba viendo de la Ilíada, y se llevaba a su tierra muy lejana, se llevaba una copia de la Ilíada. Lo mismo hacían décadas después, siglos después, lo mismo hacían otras personas que no se habían conocido con estos que llevaron una copia y también hacían su viaje hasta Atenas para llevarse una copia. En total, más de 600 delegaciones llegaron a llevarse una copia de la Ilíada. Pero en esa época la copia se la llevaban escrita a mano, es decir, los manuscritos. Y cuando se llevaban los manuscritos, entonces ya ellos tenían una copia de la Ilíada, se quedaban con una copia de la Ilíada. Pero ahora, cuando ha pasado tantos siglos, para nosotros saber si efectivamente, cuando tenemos un libro de la Ilíada, si efectivamente es lo que escribió Homero, lo ponemos en duda. ¿Cómo hacemos para saber si han pasado miles de años? Bueno, 2000 años. Si han pasado aproximadamente 2000 años desde cuando se escribió la Ilíada, ¿cómo hacemos para saber si cuando estamos leyendo la Ilíada en esta época, cómo hacemos para tener certeza de que no nos han engañado? Y que por el transcurso del tiempo alguien le dio por inventarse que, que esto lo dice Homero, esto lo dijo Homero, y se han inventado una persona. ¿Cómo hacemos para estar seguros de que todo eso no ha sido un invento? De pronto, no sé, hace 100 años alguien se inventó que un filósofo Homero hace 1800, hace 2000. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para estar seguros? Por el número de manuscritos. Cuando nosotros cogemos los manuscritos y los comparamos, manuscritos que fueron hechos por culturas que nunca se conocieron. Esta cultura nunca conoció a esta cultura, nunca se conocieron, pero esta cultura viajó en una época a Atenas y se llevó una copia. Esta otra cultura viajó en otra época totalmente diferente, tal vez los que habían viajado acá ya habían muerto, y viajó en otra época hasta Atenas y se llevó una copia. Entonces, cuando vamos a comparar las copias de gente que nunca se pudo poner de acuerdo, cuando miramos comparamos, nos damos cuenta la exactitud.
Tal vez a alguien le faltó una letra, tal vez una letra que tiene forma de L y la hizo diferente, le hizo una patica diferente, entonces se confunde entre una letra y otra. Eso es lo único que hay de inexactitud. Es decir, entre más manuscritos hay, la posibilidad de tener certeza de que lo que estamos leyendo ahora fue conforme al original es inevitable, innegable. Cuando una persona no sabe cómo se demuestra la veracidad de un texto, pone en duda la Biblia. La Biblia es el libro que más han puesto en duda muchas personas. Y dicen, ¿cómo hago yo para saber que lo que está escrito ahí realmente lo escribieron los apóstoles? Por ejemplo, las epístolas de Pablo, ¿cómo hago yo para saber qué tal que alguien hace 500 años, haya un monje o alguien se le haya ocurrido y haya escrito y dicen que fue Pablo? Las personas que se expresan de esa manera es porque no conocen cómo se demuestra un texto histórico, cómo se demuestra la veracidad de un texto histórico. Por el número de manuscritos. No hay forma de falsear históricamente los manuscritos, no hay forma. Porque son de diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes personas que nunca se pudieron poner de acuerdo, nunca se comunicaron entre sí, porque no existía la comunicación como ahora. Ahora para nosotros es fácil comunicarnos con alguien que está en Estados Unidos, que está en Japón. Así, fácilmente escribimos y ya estamos comunicándonos con alguien así a través de los medios tecnológicos. En esa época no, la comunicación no era así. Las personas de una cultura morían sin conocer la de otra cultura. No se conocían, nunca se habían visto. Entonces, cuando comparamos los manuscritos, ahí nos damos cuenta de la veracidad. Eso en cuanto a la Ilíada. Y les hablo con tanta emoción de la Ilíada que tiene más de 600 manuscritos, porque nadie puede poner en duda que la Ilíada la escribió Homero. Nadie puede poner en duda. El que ponga en duda, ya saben, lo hace por ignorancia. Lo hace porque desconoce cómo se verifica la exactitud o inexactitud de un texto. Entonces, en la época de nuestro Señor Jesucristo, también cerca de esa época estaba Heródoto, estaba Tucídides, estaba Platón. De ellos, ¿cuántos manuscritos hay en todo el planeta Tierra? 7, 8 manuscritos. Sí. Pero con todo y eso, las personas en las universidades enseñan los libros de Platón y enseñan de Shakespeare. Shakespeare, la obra completa de Shakespeare son 37 obras, que la gente las tiene como, wow, la que más conocemos, Romeo y Julieta. ¿Sí? Todo el mundo, wow, ha visto la película y saben que es de Shakespeare. Saben que no hay ningún manuscrito. No hay ningún manuscrito. Es decir, cuando una persona considera la obra de Shakespeare, realmente la gente está depositando fe en sí mismo. ¿Por qué en sí mismo? Porque no tiene ningún fundamento histórico. Solamente más que afirmar, así eso que tú estás leyendo, dicen que lo escribió Shakespeare. Y la gente admira, le gusta el lenguaje que usaba. Es muy probable que sí. Es muy probable que sí haya sido, pero no se puede verificar porque no hay manuscritos. En cambio, de la Ilíada, el que dude no conoce cómo se verifica. Y de la Biblia, ahora, ya hablé de la Ilíada, que es el segundo. Sin contar la Biblia, entre los libros literatos, es el número 1, la Ilíada. Pero entrando la Biblia como si fuera otro libro histórico, como si fuera un libro histórico nada más, la Biblia es el número 1. ¿Sí? Porque la Ilíada tiene 600 manuscritos. Nadie puede dudar de que realmente lo que está escrito, lo que estamos leyendo de la Ilíada cuando vamos a una librería, nadie puede dudar que fue lo que escribió Homero. Y palabra tras palabra está súper requete verificada. ¿Sí? Ahora, de la Biblia no hay 600 manuscritos. De la Biblia hay, del Nuevo Testamento, hay más de 24.000 manuscritos. El segundo lugar, ¿cuánto tiene? 600. El segundo lugar en la historia, que es una barbaridad. Decir que tiene 600 manuscritos es una barbaridad, es algo enorme, algo monumental. Pero cuando hablamos de la Biblia, como decimos, fuera de concurso, ¿sí? Es algo comparado con la Ilíada, es exponencial. ¿Sí? 24.000 manuscritos. Quienes no conocen esto, pues solamente dicen, ¿cómo hago yo para saber? A mí no me consta. A mí que baje Dios y me haga un milagro y yo creo en Dios. ¿Sabe por qué sale eso del corazón del ser humano? De retar de esa manera a Dios. Porque el ser humano se cree Dios. Satanás lo dijo, seréis como Dios. Cuando una persona se expresa así, hasta que Dios no baje, hasta que yo no lo vea con mis ojos, hasta que yo no lo toque, se expresan como Santo Tomás, ¿no? Así, hasta que yo no voy a creer. Cuando una persona se expresa así, vemos en Génesis capítulo 3, versículo 1, ese mismo corazón, el mismo corazón, muy astuto, muy astuto. ¿Cómo quieren tratar a Dios? Como si fuera alguien con un coeficiente muy bajito.
Es más, una persona así se considera muy inteligente. Por eso dice la Biblia, Romanos capítulo 1, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cómo se hicieron? ¿Cómo el ser humano se hace necio? Profesando ser sabios. Porque hasta el punto, ¿a qué punto se creen sabios? Que juzgan a Dios. Cuando una persona va a burlarse de un niño, va a menospreciar a un niño, ¿qué hace? Lo puede engañar fácilmente. Un niño fácilmente puede ser engañado. Al niño fácilmente le dice, vaya, vaya papito, vaya, mire qué es lo que su mamá hizo por allá arriba porque sonó algo que se cayó. No sonó nada que se cayó, la mamá ni siquiera está arriba, pero la persona le está diciendo eso solamente para que el niño se quite. Y el niño va y sube las escaleras, mami, mami, mami. ¿Por qué es tan fácil engañar a un niño? Es facilísimo engañar a un niño. Porque la persona, el adulto, se cree superior. Creyéndose superior, entonces lo engaña. Fácilmente, no sé si les pasó a ustedes, que cuando ustedes ya eran adolescentes se dieron cuenta, ay, mi mamá sí que me engañó diciéndome que debajo de la cama había yo no sé qué y que si yo me portaba mal, eso que estaba debajo de la cama me iba a coger los pies y me iba a asustar y me iba a hacer... ¿Cuántas personas no se expresan así? Mi mamá me engañó, yo no me di cuenta. Solamente cuando ya pasó el tiempo entendí, mi mamá me estaba engañando. Cuando se acuerdan de algo que la mamá les dijo, les hizo cuando eran niños, cuando eran pequeños. Porque el ser humano se cree muy astuto engañando a los demás. Pero así creen que pueden tratar con Dios. O sea, creen que pueden convencer a Dios de, yo no creo en Dios. Creen que le están haciendo un favor a Dios y creen en Dios. No se dan cuenta realmente de su condición. No es un favor creer en Dios. No le están, igual que ir a la iglesia. No es un favor cuando una persona va a la iglesia. Ay, pues yo no voy a la iglesia. Tal persona no me saludó. Como el hermano tal no me saludó, pues yo este domingo entonces ya no voy a la iglesia. ¿Qué corazón tienes? ¿Tú crees que le estás haciendo un favor a la iglesia? ¿Tú crees que cuando tú vas, la iglesia, es honrada porque tú vas? ¿Sí? Tú necesitas la iglesia. No la iglesia te necesita. No, tú necesitas la iglesia. La iglesia, sabemos, es la congregación de los justos. El corazón soberbio. El corazón que dice... Si Dios existe, yo creo, yo creo. Si Él baja, si Él viene, si me presenta y me dice, yo soy Dios así, y hace señales que yo realmente vea, no, nadie más las puede hacer. Ahí sí yo voy a creer que es Dios. Hay personas que se expresan así. ¿Qué corazón vemos? ¿Un corazón humilde? Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y buscaren mi rostro. Las personas usan la palabra Dios con la boca, ¿no? Dios, Dios. Pero en su corazón, la gran mayoría son Dios, para sí mismos. Ellos mismos, al punto de vista de ellos son Dios. Por eso el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Está refiriéndose a que nos demos cuenta dónde estamos, de qué fuimos hechos, qué es lo que somos, cuál es el fin de nuestros días, cuál es el término de nuestros días. Y precisamente hoy alguien subió una prédica del pastor, que ayer nombré, no doy el nombre, ayer lo di, se me fue, el pastor a través del cual, como cuando yo llegué a la iglesia, él fue el que me recibió. Y precisamente, pues escuchando la prédica, él hoy nos estaba mostrando qué hubo en el corazón de David. Creo que es el Salmo 39, donde dice, hazme conocer mi fin, cuál es el fin de mis días. Hazme saber cuán frágil soy. ¿Por qué? Y lo decía el pastor, sí, estoy repitiendo lo que dijo. ¿Por qué David estaba diciéndole a Dios que le permita conocer claramente lo débil que él es? Su debilidad, su carencia. ¿Por qué le está pidiendo así? Porque el corazón, en modo natural, cuando Satanás se mete con una persona, la enaltece. Por eso se expresa de esa manera. Si Dios se me presenta y Dios me dice, yo creo en Dios. Acuérdese que el hombre, entre la historia que contó nuestro Señor Jesucristo de dos personas, el que fue al infierno y el que fue al cielo, nuestro Señor Jesucristo cuenta el corazón que tenía el que fue al infierno. Igual de arrogante. Estando en el infierno, le estaba dando clases a Abraham de qué es lo que tiene que hacer para que sus 5 hermanos no lleguen a ese lugar de tormento donde él se encuentra. Si él sabe exactamente qué es lo que hay que hacer para no llegar a ese lugar de tormento y le va a dar clases a Abraham, ¿por qué él está en el lugar de tormento? Es que ni siquiera está tan engañado que ni siquiera en el infierno se da cuenta que llegó allá por estar engañado. Él pensaba que toda la vida él tenía el control, él era el que dominaba. No, ¿nosotros qué somos? Este cuerpo es hecho de barro, realmente esto es hecho de barro.
entonces lo que yo hago o dejo de hacer o es influenciado por el Espíritu de Dios o es influenciado por el espíritu maligno. Solo existen esos dos. Toda persona es guiada. Pero Judas no, porque Judas yo veo que él tomó la decisión de entregar a nuestro Señor Jesucristo. Él tomó la decisión. O no nos enseñó, la religión que se arrodilla delante de estatuas no nos transmitió que nosotros tenemos libre albedrío. Sigue creyendo lo que te han enseñado diferentes religiones, pero cuando tú lees la Biblia te das cuenta realmente tú estás siendo guiado o por Dios si eres salvo, o por Satanás si aún tienes una religión muy hermosa pero no has creído en el Evangelio. Porque la única forma de que una persona sea salva es por creer en el Evangelio. Ya para terminar, ahora que abrimos Juan capítulo 8, vamos a mirar lo que pasó con la mujer sorprendida en adulterio. En el Juan capítulo 8, en el versículo 7, dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Lo que casi nadie se fija, muchas personas se saben este versículo, pero casi nadie sabe el versículo que sigue. Miren el 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué es lo que estaba escribiendo? Ya lo hemos expuesto en varios en vivo. Si no lo saben, también hay videos cortos en TikTok donde lo hemos explicado. Y miren el versículo 9. ¿Qué fue lo que hizo que ellos se fueran cada uno a su casa? Que ellos pusieran la piedra en el suelo y se fueran cada uno a su casa. Dice el versículo 9. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Cuál es el privilegio? ¿Los que se fueron cada uno para su casa, dejaron la piedra y se fueron? ¿O la que quedó frente a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice claramente: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1? Versículo 3. El cual siendo la imagen misma de Dios y su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué es lo que está describiendo a nuestro Señor Jesucristo? Pero habían muchas personas ahí en esa escena, pero algunos se acercaron con una intención. Y cuando nuestro Señor Jesucristo habló, ellos se fueron. Pero ¿quién se quedó con nuestro Señor Jesucristo? La que halló la gracia. ¿Dónde vemos que halló la gracia? Miremos el versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? El 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. ¿Quién le dijo a esa mujer ni yo? Primero, Jesús le habló de los que la iban a apedrear, pero que se fueron. Y Jesús luego le dice ni yo. ¿Por qué Jesús dice ni yo? Ya hemos visto. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? La imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo lo que existe ha sido hecho por Él. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estoy citando varios versículos. Ese es el corazón que la Biblia muestra claramente. Dios nos permite ver de quién es nuestro Señor Jesucristo. Quienes no conocen eso, sí, pues sí, un gran maestro, una persona, sí, fue muy sabio. No, no era un gran maestro. Solamente en el nombre de Él es que hay salvación. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, casi nadie sabe qué significa. Pero dice la palabra, Juan capítulo 3, versículo 16, todo el mundo se sabe ese versículo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero ¿por qué nadie sabe el 18? 3 versículos más adelante. Dos versículos más adelante. El 16 se lo sabe, el 18. El que en Él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado, y explica por qué. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Solo hay que creer en Jesús para ser salvo? Sí. Pero tienes que saber qué significa el nombre. Creer en el nombre no es creer en cómo lo pronuncian en Estados Unidos, JC, Jesus, o como lo pronuncian en Israel, Yeshua, Joshua. No. Creer en el nombre de Jesús es creer en lo que significa. Y esto no lo enseñan en las iglesias. Esto que te voy a decir, eso que vas a escuchar ahora, no lo explican en las iglesias. Primera vez que tú te vas a enterar qué significa el nombre de Jesús. En ese momento sé que hay 70 personas que saben qué significa, pero estoy viendo que hay más de 30 personas en este momento que no saben y nunca habían escuchado qué significa. En Mateo capítulo 1, versículo 21, dice qué significa el nombre de Jesús. El nombre de Jesús significa Salvador de los pecados. Sí, así es,
¿Por qué no te lo han enseñado? Porque si te hago la pregunta de si tú eres pecador, así tú seas pastor, líder de alguna congregación, de alguna iglesia, tú me dirías, claro, yo no puedo decir que no sea pecador. Eso dirías apelando a tu conciencia. Pero ¿qué dice la Biblia? Si no crees en el nombre de Jesús, ya eres condenado. ¿Qué es no creer en el nombre de Jesús? Creer que eres pecador. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvador de los pecados. Él era que vino a salvarnos. Mucha gente dice, sí, Jesús me salvó, Jesús. Y yo les pregunto, ¿de qué te salvó? Y no saben. De ir a la condenación, de morir, de ir al infierno. No saben de qué lo salvó. Lo salvó de los pecados. Lo único que impedía que tú pudieras llegar a ser una sola persona con Dios era el pecado. Eso no lo enseñan. En las iglesias hacen que las personas se sientan pecadoras porque no se casó delante de los jueces o porque no se casó delante de la iglesia poniéndose un vestido blanco y él un traje y porque no escucharon la música o porque de pronto no ha podido dejar el cigarrillo o porque ha tenido un conflicto con sus hijos. Por muchas razones en las iglesias hacen que las personas se sientan pecadoras. Pero ¿por qué no les explican que Jesús quitó el pecado del mundo? ¿No te habías preguntado eso? Si el nombre de Jesús es salvador de los pecados, ¿por qué en las iglesias no están enseñando el nombre de Jesús? Porque las iglesias, ¿quién las está manejando? El mismo que engañó a Judas es el mismo que está engañando a todo el mundo, lo dice Apocalipsis. La finalidad de él es engañar al mundo entero para que no conozcan el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Jesús murió por tus pecados. Él murió para que tú pudieras ser libre de la condenación del pecado. Pero si tú no lo puedes creer, ¿cómo puedes ser salvo? No hay otro nombre dado a los hombres en quien haya salvación. Lee Hechos capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre, aparte del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no significa como un fetiche. Jesús, yo quiero en Jesús, yo amo a Jesús. No, no es eso, no es eso. Tienes que creer lo que significa. Él vino a morir por tus pecados. Si tú no has creído que Él vino a morir por tus pecados, si tú todavía te consideras pecador, nunca has creído en Jesús. Nunca has creído en el unigénito Hijo de Dios. Espero que eso te quede claro, que te sacuda, que te haga pensar. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias porque hoy 40 personas entraron por primera vez escuchando el Evangelio. Ten misericordia, permite que sigan asistiendo, que sigan todos los días escuchando la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nadie puede ser salvo si no ha creído en el Evangelio. Nadie puede ser salvo por sus experiencias, porque las experiencias, a través de muchas técnicas de manipulación mental, le pueden hacer sentir a una persona frío, calor, le pueden hacer sentir que ya está sana de alguna enfermedad. Muchas formas hay para que las personas sientan. La persona que cree en lo que siente, esa persona no necesita la Biblia. Puede decir que ama al Dios de la Biblia, pero realmente está creyendo a sus experiencias. Permite que las personas ya no sigan siendo más engañadas, sino que escuchen el Evangelio una y otra vez hasta que reciban la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.